soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Como fuente de agua viva, agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra iglesia local y sobre todas las áreas de nuestra vida. Voy a invitarlo a orar un momento. Padre, gracias te damos por este momento donde nos permites estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, perseverar. Permítenos, Señor, ser constantes. Permítenos, Señor, permanecer firmes en la fe, de tal manera que glorifiquemos tu nombre con nuestros actos, exaltemos tu nombre con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser. Recuerden, es más importante ser que hacer. Precioso Espíritu Santo, permíteme exponer tu palabra con sencillez de corazón. Permíteme poner tu palabra con un corazón humilde y manso, Señor. Y por favor que toda tu iglesia esté atenta a tu palabra y que escuche tu palabra con reverencia, con gozo y con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Salmo 12:2 dice que usted y yo hablamos con doblez de corazón. ¿Por qué dirá eso Dios Espíritu Santo? Porque es una realidad, increíble. Y es muy cierto que el ser humano es voluble y que usted y yo todo el tiempo vivimos mutando, vivimos cambiando. Así como el virus, que todo el tiempo está mutando, está cambiando. Eso es parte de esta naturaleza caída. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra completamente diferente. Por eso el salmista dice: téngale miedo al lambón, téngale miedo al adulador, téngale miedo a todo aquel que todo el tiempo lo está aplaudiendo a usted, pues a la hora menos pensada viene la traición. Atención a lo que le voy a decirle. El que hincha el corazón del otro solo tiene viento y maldad en su propio corazón. Por eso la persona desleal hace una gran capa de religión para sí mismo y al mismo tiempo mostrar que está sirviendo a Dios, pero sirve a Dios únicamente para sus propios intereses. Entonces la persona de doble corazón adula cuando tiene que adular y lo hace para obtener el favor de otro y apuñala cuando tiene que apuñalar para sacar el máximo provecho personal. Y entonces el desleal predica servir solo a Cristo y dice: no, es que yo solamente me someto a Cristo.
Yo no tengo por qué someterme a ninguna autoridad, ni mucho menos al pastor de mi iglesia local. Yo solamente me someto a Cristo. Eso puede parecer muy espiritual, pero no tiene nada conforme a la Escritura. Y por esa razón, el desleal es traicionero para con su prójimo, y lo cual él dice es correcto, pero ante los hombres guarda la imagen de ser un gran servidor de Dios. Entonces las personas pueden decir lo siguiente: ¿quién mejor que yo para reemplazar al pastor? ¿Quién mejor que yo para reemplazar a este o aquel? El doble de corazón dice: no hay mejor causa que la mía. El doble de corazón dice: mis enseñanzas tienen mejor precio y mucha más profundidad, y mis palabras merecen más crédito, y mis acciones son más dignas de alabanza. El doble de corazón dice en lo profundo de su ser: me gusta el aplauso frecuente, y en privado juzgo sin temor. Doble de corazón. Hago uso de alguna mentira contra el siervo de Dios para defender mi servicio. Doble de corazón. La sumisión la tengo como un deber extraordinario. Por eso no la ejecuto con nadie, sino solo conmigo mismo. Doble de corazón. De todas las criaturas más dañinas y salvajes es el halagador, que siempre es doble de corazón. Entonces, la persona doble de corazón tiene dos corazones. Un corazón de frente, otro corazón por detrás. Un corazón para la iglesia, otro corazón para los demás y el mundo. Un corazón para los domingos, otro corazón para el resto de la semana. Un corazón mezquino para la obra del Señor, y otro corazón generoso para mis vanidades. Un corazón despierto para mis sueños profesionales, y otro corazón perezoso para el estudio serio de la Biblia. Los puritanos decían: una persona viva sin corazón es una maravilla, pero un ser humano con dos corazones es un monstruo. De Judas se dice que tenía dos corazones. Pero el cristiano auténtico, quien ha nacido de nuevo, el regenerado por el Espíritu Santo, el escogido de Dios, tiene un solo corazón. Y se cumple lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La mayor bendición que puede tener una iglesia local es un solo corazón entre las ovejas. Así somos los seres humanos. ¡Qué tristeza! Hoy se ama, mañana se odia. Hoy perdono, mañana condeno. Hoy soy generoso, mañana soy mezquino y miserable. Hoy amo a Dios, mañana no quiero saber nada de Él. Hoy quiero ser astronauta, mañana quiero ser agricultor. Hoy quiero ser ingeniero nuclear, mañana quiero ser psicólogo. Hoy quiero ser físico, mañana quiero ser albañil.
Hoy deseo leer la Biblia, mañana no quiero ni abrirla. Hoy amo mi iglesia local, mañana la critico y ojalá que se acabe. Hoy tengo una buena amistad con mi pastor, a quien Dios ha puesto en mi vida. Mañana no quiero ni verlo. Hoy adoro a Cristo una hora de una manera deliciosa. Mañana, si acaso, oro 5 minutos. Hoy apoyo al pastor. Mañana lo voy a dejar solo. Hoy vivo en paz. Mañana en angustia. Hoy deseo vivir en santidad. Mañana anhelo pecar. Hoy prometo muchas cosas. Mañana no cumplo ninguna. Por favor, iglesia, nadie permanece en los corazones de los hombres. Es tan cierto este actuar del ser humano que toda Jerusalén el domingo de Ramos alababan al Señor Jesucristo y lo aclamaban. Juan capítulo 12, verso 12 dice: y grandes multitudes, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y se acuerda que gritaban: ¡Hosana, Hosana! Este pasaje es tan impactante que lo registran los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El notable historiador Josefo estimó que más de 3 millones de personas estuvieron en la gran Pascua judía y que mataron aproximadamente 250,000 ovejas, y que cada oveja representaba a 10 adoradores. Una oveja promedio hoy en día vale 100,000 pesos. Son 250 millones que se gastó en ese día. Amada iglesia, miles de personas de todo el mundo inundaron la ciudad de Jerusalén para observar la Pascua. Hoteles llenos, comida sobreabundante, una atmósfera de vacaciones increíble, una fiesta que prevalecía en los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque había un falso concepto del Mesías. Y se creía que el Mesías, y se veía al Mesías como el conquistador, el que arregla todos mis problemas. Se veía al Mesías como el proveedor, el que me da todo lo que quiero. Y se veía también al Mesías como el Señor indulgente, aquel que me ama sin importar cómo viva. Luego tenían un concepto muy equivocado, por supuesto, de la persona de Jesucristo. Grandes multitudes, dice Juan 12:12. Y grandes multitudes dan un recibimiento triunfal a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían oído de la resurrección de Lázaro, habían oído de las sanidades, de las liberaciones, cómo el Señor alimentaba a 20,000 personas y les daba pan y les daba peces. Y cómo el Señor hacía cantidades de milagros. Entonces la gente decía: ese es el líder que necesitamos. Ya con él toda nuestra vida queda resuelta. ¿Admiraban a Jesús? Sí, eran fans de Jesús, pero no estaban dispuestos a someterse a sus enseñanzas, a vivir como él anduvo. Repito, tenían el falso concepto de buscar a Cristo por beneficios materiales, políticos y sociales, y solo asegurarse todas las cosas buenas de este planeta Tierra. Decían: Hosana, Hosana. Es la palabra imperativa del verbo salvar. En aquella época, es bien interesante, queridos hermanos en la fe. Voy a leer de nuevo Juan 12:12. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta
al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, gritaban llenas de gozo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito. Hijos de Dios, en aquella época el asno era un animal noble y lo usaban los reyes cuando iban a una ciudad en son de paz. Cuando iban con un corazón manso y humilde, entonces se montaban sobre un pollino. Pero cuando un rey entraba a una ciudad como conquistador, lo hacía en un caballo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, va a venir en un caballo blanco. Algún día vamos a hablar de ello. Pero aquí Cristo entra en un asno, símbolo de paz, dando a entender que no venía a ejercer un reinado político-militar, sino a sufrir mansamente los padecimientos que le esperaban en la cruz, y todo por amor a su amada iglesia, por amor a usted y por amor a mí. ¡Qué amor incondicional y eterno la de nuestro Salvador Jesucristo! Entonces, ¿qué pasó? La gente, al ver que su sueño de ser libres de los romanos no se estaban dando, entonces se desaniman por completo y tan solo 3 días después cambian de parecer. Y el jueves esta misma multitud, eso fue un domingo, el domingo de Ramos, y el jueves esa misma multitud cambia de parecer. Y al ver que Jesucristo no les daba lo que ellos pedían, lo que ellos deseaban, todos gritaban al unísono. Ahí sí tenían un solo corazón: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué voluble es la alabanza del mundo y todo lo del mundo. Qué cambiante es la alabanza de los seres humanos. Qué cambiante es la adulación de los seres humanos. Y qué cambiante es todo lo que hay aquí en esta tierra, en este mundo. Un día a uno lo coronan como rey y al otro día esas mismas personas lo crucifican a uno. Por eso la prédica de hoy nos enseñará que solo hay una persona que nunca cambia, que es inmutable y que es digno de confiar con total y absoluta confianza. Y esa persona se llama Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Quiero que entienda esto. Jesucristo en toda la eternidad ha tenido y tendrá un solo corazón. Un corazón que ama a su iglesia por toda la eternidad. Todo lo que Cristo comenzó lo terminó. Y por eso Él, y solo Él, con toda autoridad, pudo decir en la cruz: consumado es. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa la palabra consumado es? Voy a tratar solamente 2 puntos. Y el primer punto: consumado es una palabra de finalización. Eso se encuentra en Juan capítulo 19, verso 30. Vayamos allá, por favor. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Es una palabra de finalización. ¡Qué autoridad la de Cristo! Estando en la misma cruz, en tan terrible y horroroso dolor, con firmeza pronuncia: todo está
consumado. Permíteme decirlo así. Todo lo he terminado. Quiero que entienda que Jesús nunca hizo nada a medias. Nunca dejó nada por terminar en su vida aquí en la tierra. Por eso Él es verdadero hombre. Jesús, sabemos, los primeros 30 años de su vida trabajó como carpintero para sostener a su familia. Y sabemos que todo contrato lo cumplió. Cuando Él decía, le entrego su cama el martes 18, lo entregaba el martes 18. El armario se lo entrego el viernes 25, lo entregaba el viernes 25. Él todo lo terminó. Todo lo que empezaba a hacer, Él lo terminaba y lo terminaba bien y en gran manera. Por eso la gente decía, bien lo ha hecho todo. La gente decía, todo lo que ha hecho lo ha hecho bueno y en gran manera. ¿Se acuerdan cuando el Dios de gracia terminó de hacer la creación? Dice Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Cristo no vino a abolir la ley. Él fue a cumplir la ley y la cumplió toda. Todos los mandamientos de Dios Padre, Jesús hombre los cumplió a la perfección, uno por uno. Por esa razón, Jesucristo pudo decir, todo está consumado, todo lo he terminado. Si Jesucristo, quien es verdadero Dios, nos dice que nos ama, es porque nos ama con amor eterno. No es que Jesucristo me ame hoy y mañana no, por favor. Eso lo hacemos usted y yo. El amor de Cristo es inmutable, es incondicional para con su iglesia. Él no cambia, por favor, mucho cuidado. Es usted el que cambia. Si Jesucristo Dios nos dice que nos ha perdonado, es porque nunca más se acuerda de nuestros pecados y están en lo profundo del mar. Si Jesucristo dice que nos redimió y somos salvos, es porque nuestra salvación es eterna, es para siempre. Es un error decir que la salvación se pierde. Eso sería decir que el pecado derrota la gracia, y eso es una herejía. Una vez salvo, salvos para siempre. Una vez salvo, salvo para toda la eternidad. Una vez hijo de Dios, una vez hijo para siempre. Es absurdo decir que yo soy hijo de Dios hoy y que mañana no. Jesús dice, cuando digo todo está consumado, Él dice, se ha llevado a cabo el decreto eterno del Padre, y a través de mi muerte en la cruz, llevé así a feliz término la obra de redención para mi iglesia. Por eso Jesús siempre decía, como dice Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué oración! La de Cristo al Padre. Lo que Dios nos da, nada ni nadie nos lo puede quitar. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por eso podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Podemos descansar absolutamente en los brazos de Cristo. Dios Espíritu Santo nos abraza. Él nos cuida con un amor especial. Por eso no vamos a temer, amada iglesia. Usted y yo tenemos la certeza, la absoluta seguridad de que Dios no cambia de parecer como lo hacemos usted y yo. Consumado es una palabra de finalización, repito, porque en la cruz se cumplió enteramente todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos
del Mesías sufriente de Jehová. Jesús dijo, todo está consumado. ¿Por qué? Porque en la cruz se acabaron todas las normas de la ley ceremonial. Y entonces usted y yo debemos entender que Jesucristo es todo suficiente, que Jesucristo me basta. Ya los ritos, las ceremonias, eso no sirve para nada. Cristo vino a perdonarnos, ¿verdad? Y finalizó su vida aquí en la tierra, haciéndolo en el momento más difícil de su vida humana, en el momento de la peor agresión, porque Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos que Cristo vino a salvar a los escogidos de Dios Padre y finalizó su vida haciéndolo de manera personal y sin merecerlo, representados en el ladrón de la derecha, cuando Él le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso cuando el Señor pronunció cada palabra de la cruz, estaba dándole, en el caso del ladrón de la derecha, una palabra de seguridad de salvación. Recordemos, aún en la misma cruz, Cristo dejó arreglado todos los asuntos de familia y dejó a su madre María en cuidado del apóstol Juan. Por eso el Señor le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Por eso el Señor hablaba no como los escribas ni como los fariseos, Él hablaba con total autoridad. Y Él sí podía decir, y Él sí pudo decir, todo está consumado, todo lo he terminado. Juan 17:4 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Jesucristo en su oración tan hermosa. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. A mí eso me llama poderosamente la atención. Jesús, aún en tan terrible dolor en la cruz, se deleita en recordar el servicio que ha prestado al Padre. En la misma cruz, Jesús estaba feliz de haber acabado la obra que el Padre le había encomendado. ¡Cuán maravilloso es nuestro Salvador! Único. El amor de Cristo por usted y por mí es singular, es especial. Es un amor que solamente Él puede dar. Todo Jesucristo lo había hecho no para gloria personal, sino para la gloria del Padre. Cristo había terminado la obra que el Padre le había encomendado y Él había glorificado a Dios en la tierra en todos los días de su vida, en todos los segundos de su vida. Recordemos que usted y yo fuimos creados con el principal propósito de glorificar el nombre de Dios, de que el nombre de Cristo sea honrado con su manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser. Para Cristo, hacer la voluntad del Padre era su principal deleite. Y aquí en la cruz, cuando Él dijo, todo está consumado, todo lo he terminado, era sin duda alguna una palabra de finalización, porque Cristo había llevado la tarea a la meta predestinada. Amada iglesia, en Cristo tenemos un Salvador completo, que no dejó su labor a medias, sino que estamos completos en Él. Por eso Colosenses 2:10 dice, estamos completos en Cristo, que es la cabeza,
de todo principado y potestad. La Biblia nos enseña y nos da lecciones a usted y a mí todo el tiempo. Fuimos creados y puestos en la tierra con un solo propósito: finalizar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted y yo solamente glorificamos al Padre cuando terminamos y hacemos lo que Él nos manda. Santo de Dios, le quiero hacer esta pregunta. ¿Es su principal deleite agradar a Dios y hacer su voluntad? ¿Usted en qué es lo que más se deleita? ¿En viajar por todo el mundo? ¿En que cada día la cuenta de su banco crezca y usted se deleita contando los billetes? Y voy a decirle con mucho dolor que son cantidades de personas que empiezan amando a la pareja, pero pocos terminan igual. La gente habla de química, no hay tal cosa. Yo no entiendo eso, que cuando eran jóvenes tenían química, y cuando han pasado 5 años fue que la química se acabó. Vaya, como nos encanta presentar excusas necias y tontas y llenas de mentiras. Es porque somos dobles de corazón. Hay dobleza de corazón en nosotros. Tenemos 2 corazones. Uno ve cómo la gente celebra las bodas con mucha ilusión, con derroche, con fiestas. Y un alto porcentaje de ellas terminan en pelea, en decepción, en divorcio, en enemistad, en pleitos, donde se demanda del uno al otro y contratan abogados costosos, pero que es que lo dejo en la ruina, lo dejo en la ruina. Y cuando se están casando los votos: te amaré por toda la vida, tú vas a ser el amor de mi vida por siempre. Y a los pocos años se están demandando y se están mandando a la cárcel y se están dejando en la ruina, el uno y el otro. Y los hijos sufriendo y los hijos llenos de dolor. Y a cambio de decir consumado es, muchos dicen separado es. Hoy hay hombres tan canallas que después de que su pareja les ha brindado y regalado toda su juventud, y entonces cuando viene la vejez, con el año, la persona necia, carente de la gracia divina, le dice: amor, ya no te amo, ya no me hace sentir lo de antes. Tales personas no saben nada de la gracia de Jesucristo, el Dios de gracia. Que el pueblo de Dios pueda decir, antes de partir a la presencia de su Creador: consumado es. Sería muy bueno que usted y yo en nuestro lecho de muerte podamos pronunciar esas palabras: Señor, lo que me mandaste a hacer, lo hice. Que podamos decir antes de partir: consumado es. Sería muy interesante. Daríamos un impacto extraordinario y formidable para el mundo. Que antes de morir, repito, usted y yo podamos decir con autoridad ante el Padre, a quien vamos a rendirle cuentas: Señor, me mandaste a amar, voy a amar a mi pareja hasta el final. Señor, me mandaste a perdonar, voy a perdonar todos los días de mi vida, 70 veces 7. Señor, me mandaste a ser fiel. Gracias, Señor, porque permanecí fiel hasta la muerte. Pero tristemente, somos tan inconstantes los seres humanos para todas las cosas, pero mucho más inconstantes cuando se trata de las cosas santas de Dios y de su Cristo.
yo le suplico, yo le ruego, no debemos sentarnos a descansar si no hemos glorificado el nombre de Dios. Santiago capítulo 1, verso 8, el hermano medio de Jesucristo escribe así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona indecisa, dice Santiago, tiene en realidad dos corazones, dos personalidades. Pues en un momento ora y poco después ignora a Dios por completo. Unas semanas lee la Biblia, después los meses que vienen ni sabe dónde está el libro santo de Dios. Otros acuden a la iglesia cuando tienen problemas, pero cuando todo les sale bien, la iglesia no me sirve para nada. Dos personalidades. La oración de muchos, si es que es una oración, no ha agradado a Dios. La dobleza de corazón. Eso sí, usted y yo solo somos constantes para pecar y para hacer lo malo y para hacer lo malo. Lucas capítulo 14, versículos 27 al 30. Algún día vamos a estudiar este verso porque es muy bueno. Hoy solamente lo voy a mencionar nomás. Lucas 14, versículos 27 al 30. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Que Dios nos guarde de convertir nosotros en la burla del impío. Durante los 3 primeros años, eso iba a la iglesia, y a la iglesia todo el domingo, ya no, se nos volvió. Esa persona, no, miren, empezó medicina, después se pasó a derecho, después se pasó a psicología, después se pasó a lenguas, después se pasó a arquitectura, no ha terminado nada. Mucho cuidado en convertirse en la burla del impío, porque es muy triste empezar una construcción con entusiasmo y no poder acabarla. Es muy triste empezar un matrimonio con fiesta y no llevarlo hasta el final. Es muy triste yo empezar a orar y no hacerlo todos los días de mi vida. Es muy triste yo leer la Biblia y que ella no sea el pan de todos los días de mi vida. Cada día que usted no lea la Biblia es un día perdido. Es muy triste yo empezar una vida santa y terminar en pecado. Es muy triste yo empezar a dar con alegría y con el tiempo volverme mezquino de corazón. Es muy triste yo empezar a servir a la iglesia, aquí primero en la alabanza, después paso a ministerio de damas, después paso a intercesión, después paso a niños, y estoy aquí picando y no terminar en ningún ministerio. ¿Por qué? Porque hay doblez de corazón. Es muy triste yo empezar la vida cristiana con alegría y no perseverar en ella. El apóstol Pablo dice algo extraordinario en 2 Timoteo capítulo 4 verso 7. He peleado la buena batalla,
he acabado, óigalo bien, he acabado la carrera. El apóstol Pablo pudo decir, he terminado la carrera. Es muy triste que muchos empiezan la carrera y se quedan a los pocos días, a los pocos años. Y el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Y el segundo y último punto, consumado es una palabra de victoria. Escúchalo bien, amada iglesia. Todas las personas creían que al estar Cristo en la cruz era una señal de debilidad, era una señal de derrota, cuando la gran verdad es que Cristo estaba en la cruz por su gran poder y su amor eterno para con su iglesia. Cristo nunca fue derrotado, y mucho menos en la cruz. Fue Satanás el gran derrotado en la cruz. Usted y yo tenemos un Dios poderoso. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Tenemos un Dios victorioso, invencible. Él es Dios. Entiéndalo, Jesucristo es Dios. Por eso consumado es un grito de victoria. Y Jesús había empleado, había vivido y completó toda su vida, completó su obra, completó su misión y dejó por completa su tarea. No estaba dando el grito de un mártir vencido. Mucho cuidado, por favor. Estaba dando el grito de un conquistador victorioso. Por eso ya basta de un cristianismo mediocre. Ya basta de un cristianismo de poca oración. Ya basta de un cristianismo de todo a medias. Medio leo la Biblia, medio oro, medio me comprometo. Ya basta de un compromiso barato, de un cristianismo, barato y de poco compromiso. Ya basta de un compromiso de cobardía, de lealtad, de vanidades tontas. Es como si Cristo, voy a decir una tontería, pero para que me entienda, es como si Cristo al ver la cruz hubiera dado media vuelta. Aún en la misma cruz, Él estaba feliz de haber cumplido la tarea que el Padre le había encomendado. Por eso Él dijo, consumado es. Es una palabra de victoria. Fue un grito de victoria de Cristo, porque Él venció la muerte. Amada iglesia, usted y yo estamos equipados por Jesucristo mismo para vencer el pecado. Fuimos equipados por Jesucristo mismo para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo. La razón, porque Cristo triunfó por nosotros. Él ganó la batalla, venció la muerte. Es un grito, y tengo que decirlo una y otra vez, es un grito de victoria de Cristo. Pues se ha terminado de pagar la deuda contra Dios. Esa deuda que usted y yo teníamos contra el Dios eterno. El Cordero de Dios ha quitado el pecado de su amada iglesia. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Por esa razón, el apóstol Pablo pudo exclamar en Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Todo pecado nuestro ha quedado enteramente saldado en la cruz. Por tal razón, en gratitud a tan glorioso grito de victoria, usted y yo estamos primeramente llamados
a vivir en santidad. No fuimos llamados a hacer dinero, ni a hacer fortuna, ni a hacer inventos. Juan Calvino dice que las grandes artes del mundo vienen de manos de los paganos. Nuestra prioridad, una, suya y mía, debe ser buscar al Señor y decirle: Señor, en la cruz dijiste todo está consumado. Me estás diciendo, Señor, que todo fue por amor a mí. Señor, ¿cómo no estar agradecido contigo? Señor, ¿cómo no vivir para ti? ¿Cómo no buscarte mañana, tarde y noche? ¿Cómo no levantarme muy de madrugada? Y lo primero es buscarte. Lo primero es deleitarme con tu palabra. Lo primero es deleitarme con tu presencia, Señor. Sentarme a los pies como lo hacía María. Sentarme a tus pies, Cristo, y escucharte. Escuchar tu predicación bíblica. Escuchar tu palabra cada vez que abro tu escritura. Y deleitarme contigo y saborearme con el verbo. Yo les suplico, por favor, no más divorcios entre parejas cristianas. No más hogares destruidos, con hijos destruidos. No más vidas sin propósito alguno. No más vidas llenas de odio, de amargura, donde en muchos está creciendo la raíz de amargura. Ya no más vicios incontrolables, por favor, que usted pueda decir: Señor, me mandaste a buscar la santidad. Señor, cada día que usted y yo podemos decir: este día, Señor, he acabado la obra que me mandaste a hacer. Me mandaste, Señor, cada día leer tu palabra. Señor, no voy a permitir que no pase ni un solo día sin leer tu palabra. Que yo pueda decir: lo he terminado, Señor, leí tu palabra cada día. ¿Qué tal si volvemos prácticas a estas palabras del Señor Jesucristo? Que no sea algo lejano. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra? Cuando dice este pueblo, ¿de qué estará hablando? Ciertamente no está hablando de los escogidos, porque el escogido de Dios ciertamente honra a Dios de todo corazón. Pero Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque nos encanta decir: he terminado mi carrera, he terminado mi empresa, he terminado de consignar tanto dinero diario en el banco. Ya no más pleitos, por favor. Ya no más odios. Ya no más contiendas ni demandas. Ya no más excusas para servir en el cuerpo de Cristo. A mí la Biblia me ha enseñado que con Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos mayoría. Usted y yo vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Recuérdelo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, dice la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, disculpe, versículo 54, dice la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en gratitud? Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, no con doblez de corazón, firmes y constantes, con un solo corazón entregado para Dios, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor Jesucristo no es en vano. Dice el versículo 54 en la última parte: sorbida es la muerte en victoria. De ahí viene la palabra sorbete, ¿no? Cuando usted coge un pitillo y usted sorbe, sorber, sorber. Sorbida es la muerte en victoria. Los que estamos en Cristo hemos de decir: Señor, todo lo he terminado. Y ya el odio es sorbido en el amor de Cristo. El vicio es sorbido en el deseo de agradar a mi Señor. La mentira es sorbida por la verdad. El adulterio es sorbido por la fidelidad y lealtad. La fornicación es sorbida por la santidad. La trampa es sorbida por la rectitud e integridad. La pornografía es sorbida por la lectura de la palabra y atesorarla en mi corazón y guardarla en mi corazón, porque de mi corazón es que mana la vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Señor, permítenos entender esta verdad práctica. La traición es sorbida con mi fidelidad al Dios de gracia. Ese deseo de andar de iglesia en iglesia errante como Caín, ya lo estudiamos. Óigalo. Eso de andar errante es sorbido por yo estar quieto en la presencia del Señor en mi iglesia local. Dice Trenchard: la victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por un buen tiempo habíamos sido prisioneros del pecado. Pero ahora, por la sangre de Cristo, se ha abierto las puertas de par en par de la cárcel donde usted y yo estábamos en oscuridad. Y ahora somos libres para vivir en la luz de la santidad. Se ha acabado el dominio de la muerte sobre nosotros. Se ha acabado el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, quien está en Cristo es libre para terminar lo que ha empezado. Un auténtico cristiano debe poder decir: Señor, lo que me mandaste a hacer, me esforcé mucho por hacerlo. Qué bueno que algún día podamos decir: Señor, lo que me mandaste a hacer, lo he terminado. Que al igual que Jesús podamos decir en las pequeñas cosas santas de nuestra vida: consumado es, todo está consumado, todo lo he terminado, Señor. Lo que me mandaste a hacer, Padre Celestial, lo hice. Claro que el Señor no nos pide ser inmolados de ninguna manera, ni ser crucificados como Cristo de manera literal. Pero si el Señor demanda de usted y de mí andar como Cristo anduvo, y en las pequeñas cosas de la vida, en la practicidad cristiana, con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, de ser, de obrar, poder decir:
Señor, todo está consumado. Y entonces así podremos dar gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Puede usted decir, todo lo he terminado? Lo que el Padre me mandó a hacer, lo hice. Vamos a reflexionar en Juan 19:30. Consumado es. Dios los guarde, amada iglesia. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos ustedes.